Este estudio de paz en medio de los procesos, Dios me lo dio en medio de un proceso con mi hijo y unos procesos que había pasado un poco antes con mi esposa, mi abuela y mi tío, que encontramos a mi mamá en su hogar y tuvimos que abrir la puerta, se tuvo que abrir la puerta y quitarle los cerrojos, los pestillos y desmontarla porque ella llevaba varias horas o días metida en el baño, casi como muerta, con agua caliente, una sábana amarilla en su cuerpo y estaba como muerta en el baño. Y a través de todas estas experiencias, estos procesos, estas aflicciones, Dios me dio este estudio en medio de las batallas que uno tiene en la vida como cristiano, como persona que quiere seguir a Cristo. Y Dios me dio este estudio desde el versículo que sé que muchos ya lo conocen, el versículo de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero orar antes de comenzar con el estudio. Así que, Padre amado, Padre Santo, te damos la gloria y la honra porque eres el único merecedor de ella, Padre. Te pedimos que seas tú edificando nuestras vidas, Padre, tanto la de mis hermanas, Padre amado, como la mía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú, Padre, ayudándonos, Padre, en los momentos de prueba, tribulaciones, procesos, angustias, guerras espirituales, batallas, Padre, que tiene cada hermano, Padre amado, tentaciones. Glorifícate, Padre, en medio de este estudio. Háblale a cada hermano, a cada hermana, para que seas tú glorificándote, Padre, en sus corazones y mentes. En el nombre poderoso de Jesús y por la poderosa obra de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Una de las formas de darnos cuenta de que nuestra fe está madurando por las pruebas es cuando nuestra pregunta de por qué se convierte en una pregunta de cómo. Repito, una de las formas de darnos cuenta de que nuestra fe está madurando por las pruebas es cuando nuestra pregunta de por qué se convierte en una pregunta de cómo. Por ejemplo, ¿cómo utilizaré esto en mi vida? Porque como personas muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Pero algo que nos lleva a madurar en el evangelio es cuando cambiamos el por qué y lo cambiamos por el cómo. ¿Cómo utilizaré esto en mi vida? ¿Cómo puedo impactar a otras personas en medio de mi proceso? ¿Cómo generará algo bueno a través de este proceso, de esta devastación? Y esto es algo que el Señor nos enseña, que en vez de quejarnos, muchas veces como seres humanos nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué estoy pasando esta tribulación, esta prueba, esta aflicción? ¿Y por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esta angustia, esta opresión, esta persecución? ¿Por qué me toca a mí pasar esta circunstancia? Pero qué lindo cuando aprendemos a como nos enseña la palabra de Dios y como me enseña este estudio, que en vez de yo decir por qué, digo cómo. ¿Cómo esto impactará esto en mi vida? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana en un momento que a lo mejor está pasando las mismas circunstancias que yo pasé? ¿O cómo puedo a través de mi proceso, aunque sea algo diferente, el proceso de mi hermano o de mi hermana, cómo yo puedo ayudarlo con la sabiduría del cielo? Y esto es algo que me ministraba el Espíritu Santo. Y cuando buscamos el significado de aflicción, significa angustia, oprimido o perseguido. Es presionar algo que está libre para encerrarlo en dicha situación. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces, como seres humanos por experiencia, nos encerramos en nuestras tribulaciones, en nuestra aflicción, en nuestra prueba. ¿Y qué pasa? Que nos enfocamos tanto en eso que no nos damos cuenta que su palabra, la palabra de Dios, ya nos dejó establecido que en el mundo tendremos problemas,
tendremos aflicciones, pero que estemos tranquilos porque ya Jesús venció al mundo. O sea, que a través de Jesucristo, a través de nuestro Maestro, a través de Jesucristo, tú y yo ya hemos vencido esa aflicción, ya hemos vencido al mundo, ya hemos vencido a las circunstancias que estamos pasando. Cuando confiamos en Jesús, Él nos va a dar la victoria en medio de esa opresión, de esa batalla. Y muchas de las veces, como seres humanos, nos enfocamos mucho en lo que estamos pasando, en vez de enfocarnos en el Dios que puede resolver ese problema. Cuando nos enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios, ¿sabes qué va a ocasionar en nuestra vida? Que no importando la circunstancia que tú estés pasando, Dios te va a ir dando la paz que sobrepasa todos nuestros entendimientos. Algo que me llama la atención es que otro de los significados es que esto nos puede causar por causa del desespero, los problemas, el afán, la ansiedad, la depresión o aún otros espíritus que visitan nuestro hogar, que somos nosotros, el cual observan a ver cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra casa y si está llena de Dios o está vacía. La mente es la fuente más importante en nuestra vida, porque conforme a nuestros pensamientos, si no los llevamos cautivos en obediencia a Cristo, el pensamiento se puede convertir en algo que en lo cual eso mismo nos pueda llevar a una consecuencia. Pero si nuestra mente está cautiva en obediencia a Cristo, dicha acción nos va a llevar a obtener una bendición o una victoria. Por ejemplo, cuando vamos a la historia de Getsemaní, algo que me llama la atención es que en Getsemaní dice que Jesús peleó su última batalla espiritual contra Satanás y los demonios y él venció su propia carne y pudo hacer la voluntad del Padre en oración. Y cuando buscamos el significado de Getsemaní, significa prensa de olivo, donde se aprieta el olivo para sacar el mejor aceite. Dependiendo de nosotros, de ese proceso salimos con la unción de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de Getsemaní, que Getsemaní tipifica la presión que está habitando en nuestro proceso. Y Dios quiere que nos demos cuenta de algo, que en medio de esa aflicción, en medio de ese Getsemaní, tú y yo nos demos cuenta de que si en Getsemaní vivimos doblegando nuestras rodillas, nuestro corazón ante la presencia de Dios, Él va a sacar en Getsemaní nuestro mejor aceite. Y eso es lo que quiere hacer Dios con mi vida y con tu vida. Que nosotros en medio del proceso, en medio de la aflicción, Dios saque nuestro mejor aceite. Dios saque lo mejor de nosotros. Dios saque de que dependemos de su presencia en medio de los procesos. Algo que nos enseña la palabra es que en Getsemaní, mientras Jesús estaba allí y oraba, él mismo le decía a sus discípulos, a Pedro y a cada uno de los que estaba allí, les decía, ustedes no pueden orar ni aunque sea una hora. Algo que me llamó la atención es que Jesús fue 3 veces sobre los discípulos y él les decía, ustedes no pueden orar aunque sea una hora. Ustedes no pueden buscar la presencia del Padre, aunque sea una hora. Ustedes no pueden encomendarse a la voluntad del Padre, aunque sea una hora. A la tercera vez Jesús se cansó y se fue. Y vemos que por eso vemos un Pedro que niega a Jesús. Vemos a cada uno de esos discípulos que no puede estar en el proceso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no buscaron la voluntad del Padre. Y así nos sucede a nosotros. Si en medio de la aflicción no vamos a la presencia de Dios, si en medio de la aflicción, del proceso, de la circunstancia, no vamos a la presencia de Dios, podemos caer en medio de esa aflicción en una tentación. Podemos caer en medio de esa aflicción en no sobrepasar esa prueba, esa circunstancia. Y algo que nos enseña el Señor Jesucristo es a depender de la voluntad del Padre. Y me llama la atención porque en segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
me llama la atención porque algo que nos está enseñando la palabra es que nosotros como cristianos, cuando queremos vivir piadosamente, cuando queremos hacer lo correcto ante los ojos de Dios, ¿qué va a ocasionar eso? Que el enemigo de las almas provoque que otras personas nos persigan, que el enemigo de las almas provoque que otras personas hagan cosas en contra de nosotros. Por eso es que Jesús nos enseñaba: amad a vuestros enemigos, amad aún al que te maldice, al que te persigue, al que te vitupera, al que te critica, al que te ultruja, el que te hace daño. Y algo que me llama la atención es que la etapa más difícil del cristiano es hacer esa etapa que Jesucristo nos demandó. Jesucristo demandó al hombre a amar a vuestros enemigos, a bendecirlos, aún ayudarles, dice la palabra. Y algo que me llama la atención es que esa es la guerra más fuerte que tiene el hombre, porque normalmente las personas quieren ayudar a los que los ayudan y así sucesivamente, pero no toda persona, solo un remanente está dispuesto a aún ayudar a aquellos que los persiguen, que los traicionan, que les hacen daño. Y eso es algo que el Señor Jesucristo nos demanda a ti y a mí como cristianos. Y cuando buscas el significado de sentimiento, significa estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Estado de ánimo triste o afectado por una impresión dolorosa. Y vamos a una historia en la Biblia que a mí me llama la atención, que es en Mateo 16:23, donde dice: Jesús volvió y le dijo a Pedro: lárgate de aquí, Satanás, me estás estorbando y a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Y me llama la atención porque el Señor Jesucristo reprende a uno de sus discípulos. El Señor Jesucristo reprende a Pedro y lo regaña porque Jesucristo estaba hablando de su muerte, que él iba a morir para que se cumpliera la voluntad del Padre. Y vemos a Pedro diciéndole: no, que no te acontezca esto, maestro, que no te acontezca esto, Jesús, que no te acontezca esto, Cristo. Y vemos que el mismo Jesús le dice, por causa de los sentimientos de Pedro, porque Pedro estaba mirando más allá el sentimiento por Jesucristo. Pedro estaba mirando más allá lo que pensaría la gente. ¿Por qué Jesús va a hacer esto? Pero Pedro no entendía que el propósito del Padre era que por medio de Jesús cada uno de nosotros tuviéramos ese acceso número uno aquí en la tierra a la presencia del Padre a través de Jesús. Y número dos, nosotros pudiéramos tener vida eterna a través de Jesucristo. Y algo que me llama la atención es que Jesús lo reprendió porque él se dejaba llevar por los sentimientos. Y algo que me llamó la atención de eso es que cuando él lo reprende, cuando él lo corrige, cuando él lo exhorta, él le dice: apártate de mí, Satanás. Y me llama la atención porque Jesucristo está demostrando que no está luchando con Pedro, está luchando lo que está detrás de Pedro, lo que está tomando la voluntad de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos, detrás de esos sentimientos se esconde el enemigo. Por eso es importante nosotros aprender, y eso es algo que Dios va enseñando en el transcurso del evangelio, a controlar nuestras emociones, a controlar nuestros sentimientos. Y eso te lo va dando el Espíritu Santo. Porque cuando vamos a Gálatas te dice que el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu y te va dando amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre en medio de las pruebas. Te va dando templanza, que es dominio propio, que es importante para controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y algo que me llama la atención es que por eso es que el apóstol Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El primer punto que nos exhorta el apóstol Pedro es que seamos sobrios y que velemos. Una persona sobria es aquella en la cual no está en una condición de pérdida de control.
¿Por qué? Porque una persona que se embriaga, una persona que bebe, una persona que se emborracha, pierde el control. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Éfeso y nos establece y nos habla bien claro y dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Cuando buscas el significado de disolución, significa perder el control. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo sed sobrio. Cuando buscas el significado de sed, significa continuamente ser sobrio y vela. Una persona que vela es, por ejemplo, cuando un guardia de una cárcel, para poner un ejemplo, está vigilando constantemente en ese turno de 8 o 12 horas, está vigilando que ningún preso se escape. Pues así mismo nosotros como cristianos tenemos que estar constantemente velando que el enemigo de las almas no venga en contra de nosotros. ¿Cuál es la astucia que viene? Pidiéndole al Espíritu Santo cómo el enemigo de las almas va a atacarme, cómo el enemigo tiene un plan en contra de mi vida. Por eso es que dice, porque vuestro adversario es una persona que está en contra de ti, un enemigo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice como león rugiente. ¿Por qué? Porque el león, dice la palabra, que el verdadero león es Dios, es Jesús, que dice la palabra que es el león de la tribu de Judá. Pero como el enemigo de las almas, Satanás siempre intenta imitar a Jesús, dice como león rugiente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando un león tiene mucha hambre? Cuando un león está cazando, dicen las personas que lo estudian y cuando lo vemos en videos, el león cuando está cazando anda salvajemente buscando arrancar a esa presa, matarla. Y eso es lo que quiere el enemigo en contra de ti y de mí. Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda en contra de nosotros, los siervos y siervas de Dios. Por eso dice que anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso es que tenemos que tener una vida constante de oración, de ayuno, de vigilia, de estudiar, escudriñar su palabra y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivirla. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 10:4 al 6, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le puede permitir a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. El apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo que las armas en las cuales nosotros peleamos no son carnales. Nosotros no peleamos contra el hombre, contra la mujer, sino más bien peleamos contra Satanás. Y que a través de esa pelea espiritual que se gana en oración, en ayuno, en vigilia, tú y yo podemos vencer a esas personas que están en desobediencia, que están siendo marionetas, que están siendo guiadas por Satanás y los demonios. Pero esa victoria la obtenemos a través del ayuno, de la oración, de la búsqueda continua y de que nosotros como ministros estemos obedeciendo la palabra para que también otros aprendan a obedecer la palabra. En Marcos 4:39 dice la palabra, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me llama la atención ahí porque nuestro Señor Jesucristo, en medio de ese proceso, los discípulos estaban turbados, como así nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. El discípulo estaba tranquilo en la popa. Jesucristo estaba tranquilo en la popa y vemos que los discípulos estaban desesperados. Y vemos que Jesús baja con la paz de Cristo, con la paz de Dios, con la paz del Padre. Y él solamente dice, calla y enmudece. Y cuando tú buscas el significado de vientos, uno de los significados de vientos son espíritus. ¿Qué pasa? Que
Los vientos son significados de los espíritus inmundos que vienen a visitarte en las tormentas, en las pruebas, en las circunstancias, en las guerras espirituales. Y nosotros cuando vienen esas tormentas, esas pruebas, esas circunstancias a nuestras vidas, tenemos que decirle a esos espíritus, cállate y enmudece, porque muchas de las veces las personas le dan cuerda, así como Eva le dio cuerda al enemigo. Vemos que en el Génesis, que estuvimos hablando ahorita, vemos que eso pasó con Eva, que le dio cuerda a Satanás. En vez de decirle cállate y enmudece, como le dijo Jesús a los vientos, Eva le siguió dando cuerda al enemigo. Y nosotros como cristianos no podemos darle oportunidad a esos malos pensamientos, a esos dardos del infierno. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder en nuestras vidas es que esos malos pensamientos, esos dardos, esos espíritus van a ir tomando control de las vidas del ser humano. Por eso es que tenemos que hacer como hizo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, estando turbados, solo le dijo en esa tempestad, en esa tormenta, cállate y enmudece. Y nosotros como cristianos, en medio de las tormentas, las guerras espirituales, tenemos que decirle a los demonios, cállate y enmudece en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos autoridad en contra de todo eso. Pero para obviamente tener esa autoridad, tenemos que tener una vida sobria, velando, orando, ayunando. ¿Por qué? Porque aunque a nuestras vidas siempre, en ciertas circunstancias, van a venir vientos, van a venir guerras, van a venir batallas, pero si nosotros no tenemos una vida de consagración, no vamos a poder vencer esos espíritus, porque los espíritus no se vencen en la carne, los espíritus se vencen que nuestro espíritu está lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante, por eso es que tristemente en estos tiempos vemos que cuando la gente se aparta o deja de hacer lo de Dios, oración, ayuno, vigilia y etcétera, y obedecer su palabra, ¿qué acontece? Que los espíritus, no solo la carne, los espíritus van teniendo dominio de las personas. Y nosotros tenemos que tener una vida consagrada para poder vencer a Satanás y los demonios, porque los demonios no van a parar de tirar dardos, de que pasemos procesos, tormentas. En lo mismo que hablábamos ahorita de Jesús, ¿qué pasó? Que Jesús salió del desierto de 40 días y 40 noches, pero en una de las versiones de los evangelios me llama la atención porque dice que Satanás se fue por un tiempo. Y por eso vemos después que Satanás volvió cuando Jesús estaba en Getsemaní, volvió el enemigo de las almas a usar a Judas Iscariote, volvió y usó a Pedro. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas nunca va a parar. ¿Entiendes? Contra ti, contra mí, para que nosotros no cumplamos el propósito aquí en la tierra y para que nosotros no heredemos la vida eterna, Satanás va a buscar que esas tormentas, esos vientos, y me llama la atención porque cuando vas a la historia, se dice que eh, eh, uno de los dioses que adoraban en esos tiempos era Eudoclidón, por eso le dicen en la palabra la tormenta Eudoclidón. ¿Por qué? Porque por eso es que vemos que Jesús lo vemos después caminando sobre las aguas, porque lo que eso significaba es que Jesús está por encima del Dios que adora a la gente del agua. Y me llama la atención porque Jesús le dio a demostrar a toda la gente y a los discípulos cuando caminó sobre el agua, no. El Dios que a la gente adora, que crea estas tormentas, que crea estos hidrocrirones, que crea estas pruebas, estas circunstancias, no está por encima de mí. Y vemos a Jesús demostrándole, caminando por encima de las aguas, que Jesús tiene poder por encima de esos espíritus, de esos demonios que atormentan a la gente, de esos espíritus que vienen a querer influenciar a la gente. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, no podemos vencer a esos demonios, a Satanás y a los demonios. Por eso vemos que Jesús solamente le dice, cállate y enmudece. Y toda tempestad queda en gran bonanza, crea en tranquilidad. Por eso tenemos que tener como cristianos el poder del Espíritu Santo. En Romanos 5, del 1 al 5, dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eh, Aquí el apóstol Pablo nos habla bien claro y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos sentimos bien, le damos gloria a Dios en las tribulaciones. ¿Qué pasa? Que las aflicciones, las tribulaciones, las crisis, muchas veces como personas las cogemos con quejarnos, con nosotros tener la quejabanza, como le dicen por ahí, estar quejándonos, estar diciendo, murmurando hasta en contra de Dios, porque cuando un ser humano se queja en un proceso está murmurando como que, Dios, ¿por qué pasó esta prueba? Y la palabra dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, prueba, crisis, angustia, potestades, lo alto, lo porvenir. Nada nos separará del amor de Cristo. Y Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que nos gloriemos, nos sintamos bien como el apóstol Pablo mismo. Y el apóstol Pablo no lo dice por decir, sino que el apóstol Pablo en Hechos, me encanta esa historia porque el apóstol Pablo, después de ser apedreado y tirado en las afueras como muerto, me imagino que al ser apedreado, a lo mejor le rompieron toda la cara, le rompieron los dientes, a lo mejor no podía caminar bien, a lo mejor le partieron un brazo porque lo tiraron como muerto, como si estuviera casi muerto. Y vemos que el apóstol Pablo se levanta y dice, me es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ucamanso, Rema, Indalaba, Kia. Y me llama la atención porque muchas veces nosotros en la tribulación nos quejamos. Muchas veces en medio de las pruebas, nosotros estamos como que, ay Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios lo que quiere, como hablábamos al principio, que en vez de decir por qué, decir cómo me funciona esta tribulación, cómo me funciona esta crisis. Por eso lo vemos ahí. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos en tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué va a pasar? Que la crisis que tú y yo pasamos en nuestras vidas es para producirnos en nuestra vida paciencia, ser personas más pasivas, más pacientes. ¿Por qué? Porque la tribulación, la prueba, la crisis, la circunstancia que estés pasando, ¿qué te va a crear? Que seas una persona con el fruto del Espíritu, la paciencia. Mientras más tú vas buscando en esas tribulaciones de Dios, Dios te va dando paciencia. En vez de desesperarte, en vez de decir, de quejarte, en vez de frustrarte, te va a paciencia. En esta tribulación, Dios, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscar más de ti. Voy a leer tu palabra, refugiarme en un salmo. Voy a refugiarme como hacía el salmista. Voy a escudriñar tu palabra. Que esta tribulación es momentánea. Esta leve tribulación es momentánea. Porque eso producirá un cada vez peso de gloria. Y eso nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Y dice la palabra que la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Entiendes? Las pruebas que nosotros pasamos en nuestras vidas, lo que va a producir que esperanza, que nosotros confiemos en eso. Un ejemplo, en la promesa del arrebatamiento de Jesucristo, nosotros confiemos en eso, que Jesucristo, pongamos esa esperanza de que Jesucristo viene por nosotros a arrebatarnos y que nosotros confiemos. ¿Por qué? Porque la tribulación, la paciencia, la prueba es para que nosotros comencemos a tener una vida de esperanza. ¿Entiendes? La esperanza es cuando nosotros esperamos la venida de Cristo, esperamos que va a suceder lo que Dios nos prometió, esperamos esto, esperamos lo otro, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En esa espera tenemos que perseverar, porque lo vemos, por ejemplo, en los mismos discípulos. Me llama la atención porque los discípulos, ¿qué hicieron en Hechos 2? Los discípulos dice que ellos estaban allí esperando, aún sentados, llevaban ya 10 días, tuvieron 40 con Jesús y después 10 días en el aposento alto. Decía que ellos estaban allí tranquilos, orando, clamando al Padre Celestial en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo dice que descendió al día 50 después de 10 días estar allí, que habían como 120 personas, descendió sobre ellos como vientos recios y comenzaron a hablar nuevas lenguas.
Mira qué lindo, la paciencia, tener la esperanza de que la promesa de Dios, si no has recibido el Espíritu Santo, lo vas a recibir. Si no has recibido una promesa que Dios estableció, lo vas a recibir. Pero tenemos que ser personas que tenemos esperanza, personas que estamos esperando en la presencia de Dios, personas que estamos ahí perseverantes orando. Y eso me ha pasado a mí en lo que me está aconteciendo en mi vida. Estoy buscando de Dios y estoy viendo el fruto de la búsqueda en tanto Dios haciendo lo que está haciendo, sea en milagros, sea en sanidades, sea en liberaciones, sea para su obra, viendo todas esas maravillas. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas en Él, confías, haces lo que Él te demanda, a su tiempo perfecto, Él va a ir poniendo todo lo que tú y yo necesitamos. Y vemos en Santiago 1, del 2 al 4, eh, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí me llama la atención porque el apóstol Pedro está diciendo que nuestra fe es pasada por el fuego y nos pone el ejemplo del oro. El oro, cuando buscas el proceso, pasa por el fuego para que el oro saque todas las impurezas, todos los otros productos que en los cuales no están compuestos del quilate completo, del valor del oro completo. ¿Y qué pasa? Que cuando el oro pasa por el fuego, saca los otros metales, los otros compuestos que tiene. Así nosotros, dice la palabra, que así como el oro que es perecedero, nuestra fe es pasada por el fuego en medio de las pruebas, de las circunstancias, de las cosas que nosotros pasamos, para que esa prueba sea aún incrementándose la fe de nuestra. ¿Entiendes? En medio de esa prueba, ¿qué va a ser la prueba? Probar la fe que tenemos. Y si nuestra fe está pequeña, pues ¿qué? ¿Qué Dios quiere? No, sigue creciendo porque la fe va de crecimiento. Por eso es que Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, por vuestra poca fe, su incredulidad, no pudieron sacar este demonio. ¿Por qué? Porque esa generación no sale si es con oración y ayuno. ¿Entiendes? Esa incredulidad, esa duda que están teniendo para que ese demonio que está atormentando a esa persona no está saliendo, porque un ejemplo, todos nosotros como discípulos tenemos que orar más, tenemos que ayunar más, para que esa incredulidad que hay en nosotros, que no creemos que eso puede pasar, pase. ¿Y cómo va a pasar? Aumentando en crecimiento nuestra fe. Y nuestra fe va a aumentar conforme a nuestra búsqueda a nuestro Señor Jesucristo, en oración, ayuno, vigilia, en su palabra, creyendo en lo que Él ha depositado en su palabra. Y vemos en Romanos 8, 28, ya estamos casi terminando, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo nos está diciendo que todas las cosas que nos acontecen, no importando si es buena, si es menos buena, si es malísima, obran para bien, conforme al propósito que tienes tú, que tiene Courtney, que tiene William, que tiene Alondra, que tiene Iris, que tiene María, que tiene Adela, que tiene Lino, que tiene Joey, que tiene cada hermano que está en el grupo, conforme al propósito que cada uno de nosotros tenemos para el cumplimiento del servicio, de los dones, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, todas esas pruebas es para, para que nosotros tengamos ese crecimiento en la perfecta obra de Dios. Y por último, en 2 Corintios 1, del 3 al 7, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabiendo que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolación. Mira qué lindo, que así como un ejemplo, cada uno de nosotros pasamos diferentes aflicciones, que nosotros también aprendamos a consolar a otro. Eso es algo que me ha enseñado Dios. ¿Por qué? Porque todos y cada uno pasamos diferentes tribulaciones, diferentes sucesos en nuestras vidas, diferentes crisis, pero la palabra nos exhorta que como cada uno pasamos diferentes crisis, que nosotros como cristianos aprendamos a consolarnos unos a otros. Esa es la base del evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo en Galatas 1:6 dice, ustedes que son espirituales, restaurad al hermano que cayó, a la hermana que cayó, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú que caigas en lo mismo. Por eso es importante tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar espíritu de mansedumbre para saber que cuando alguien caiga, no es para que lo critique. Cuando alguien caiga, no es para que lo vitupere. Que cuando alguien caiga, es para que le des la mano al caído. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que cae 40 veces, pero 40 veces Dios lo levanta y uno tiene que tener la mirada que el que crea estar firme, ve lo que no caiga. Y eso es importante, eso es algo que me ha enseñado Dios. Por eso el proverbista Salomón, el segundo, yo le llamo el segundo, la gente dice el más sabio, pero el más sabio es Jesús. El segundo más sabio en la palabra, Salomón dice, corregid con misericordia y verdad, con amor y verdad. Y eso es algo que ese versículo me ha marcado. ¿Por qué? Porque si corrijo con verdad, pero sin misericordia, estoy mal. Si corrijo con misericordia y le miento a la persona, estoy mal. ¿Entiendes? Tiene que ser con la verdad fundamentada en su palabra y con el amor que Cristo ha depositado y la misericordia y ser personas que restauremos a las otras. Porque para eso nos llamó Dios. Por eso me llama la atención que el apóstol Pablo dice, consolarse unos a otros, ¿entiendes? Y eso es algo, tristemente, que lo puedo decir, que se ha perdido. El consolar a tu hermano, a tu hermana, no, mira mi hermano, estás pasando por esto, mira mi hermano. La consolación no es solo cuando se le muere un familiar, la consolación es cuando esa persona está en una situación que no entiende, en una batalla que no entiende. No es que vas a estar 24/7, sino es una palabra de parte del Espíritu Santo, que tú ores, que tú busques de Dios. Mira mi hermano, en medio de esa situación Dios está contigo. En medio de esa batalla Dios está contigo. Una palabra de aliento, ¿entiendes? Una palabra de consolación que necesita la persona. Y muchas veces, como personas, a veces nos comportamos como personas frías, personas secas, y por causa de tantas situaciones, procesos, circunstancias, y algo que ha ido, mientras más he buscado a Dios, al Espíritu Santo, ha ido rompiendo con eso en mi vida. Por eso es importante la búsqueda en Dios, porque el Espíritu Santo te comienza a ser una persona sensible a Él mismo, una persona sensible a las situaciones que pasan los demás, una persona sensible a las circunstancias de otros. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el hermano o la hermana, pero mañana soy yo. ¿Entiendes? Todos pasamos por aflicciones, todos pasamos por procesos, y por eso es importante que nosotros tengamos ese amor de Cristo, porque eh, algo que dice el apóstol Pablo, cuando vamos a Primera de Corintios 12, al final dice, procurar los dones, pero en especial este. Y cuando lees Primera de Corintios 13, dice la preeminencia del amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, busca todos los dones, pero por encima de todos los dones, al que todos los dones fluyan en amor. Esa es la base de la palabra. Te está diciendo, fluye en el don de sanidad, de milagros, de prodigios, de lengua, de discernimiento de espíritu, de interpretación de lengua, de profecía, al todo eso que es lindo, pero todo, hazlo con este don, que es el don que va por encima de todo, el don del amor,
la preeminencia del amor. Por eso es que dice, si no tienes amor, por más lengua que hables, que retuenes como címbalo que retiña, nada eres. Te dice, si tienes todas las profecías, las ciencias del mundo, si no tienes amor, nada eres. Si tienes esto, lo otro y lo otro, pero no tienes amor, nada eres. ¿Por qué? Porque la base del evangelio es que vivamos su verdad, pero que vivamos con el amor de Cristo. Eso es lo que nos demanda su poderosa palabra. Entiende que todo lo que hagamos sea con el amor de Cristo. Por eso es que Cristo, por último, dice en Mateo 22, cuando un fariseo lo tienta, le hace una trampa y quiere tentar a Jesús, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le deja bien claro, mira, para tú, judaizante, para tú, persona que eres judía, para tú, persona que eres farisea, te tengo algo que decir. Este es el gran mandamiento. Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando lees a lo último de esa carta, dice, con eso cumples con tu Viejo Testamento, cumples con la ley y los profetas, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ¿sabes cómo tú vas a cumplir por la ley? Cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, cuando tú tienes a la tercera persona de la Trinidad. Vas a amar a Dios sobre todas las cosas porque le buscas primeramente su reino y su justicia. Y vas a saber amar a tu prójimo y a tus enemigos y a toda persona que aún te hace daño cuando tú tienes al Espíritu Santo y te amas a ti porque no quieres fallarle a Dios en pecar, en ningún pecado, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso tú cumples. Estaba matando al fariseo y estaba diciéndole, no, el amor es la base de todo. Cuando amas a Dios y obedeces todo lo de Dios, y cuando amas a tu prójimo, aun aunque te haga lo que te haga, por el mismo ejemplo de Jesús, Jesús mismo sin haber pecado en la cruz dijo, Padre, en otras palabras, Padre, yo no he fallado, yo he cumplido con todo, pero voy a cumplir con tu voluntad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. ¿Entiendes? Jesús sin haber pecado, sin haber él mismo pudiéndose justificar, no, pero yo no he pecado, yo no he hecho nada. Jesús mismo dijo, no, yo me despojé de mí mismo, me humillé hasta lo sumo y tomo los pecados de toda persona en la cruz del Calvario y digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí se demuestra el perdón y el amor de Cristo. Para mí, cuando estudias la palabra, todo dice la palabra que Jesús no vino a condenar al mundo. Al revés, Él vino a salvar lo que se estaba perdiendo. Él vino a salvarte a ti, a salvarme a mí, a salvar a toda persona que crea en Él y viva su palabra. Eso es lo que Él quiere con cada ser humano. Y por eso es importante que nosotros en medio de los procesos tengamos paz. Y la paz solamente la da Cristo. Por eso dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como la que da el mundo. Y por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, estás en paz. Ya yo vencí al mundo. Y esa es la clave. Jesucristo en nuestras vidas. Y esa es la clave para que nosotros podamos en los procesos tener paz.